de la unada vendrá un poco por aquí, es decir, aquí me vendría mi unada y todas estas son esquichadas. Lo que hago es, vengo a la paleta, pongo reserva, lo podéis hacer así o lo podéis hacer directamente al cepillo de dientes. Y entonces venís y frotáis así un poquito y entonces así os quedarán gotitas, ¿vale? ¿Vale? Entonces os venís aquí y sobre todo, fijaros que yo pongo el cepillo al revés, y entonces caen las gotas y tenéis que tener cuidado que no os caiga algún goterón gordo. Si os cae algún goterón gordo, no os preocupéis, después lo disimulamos. No lo quitéis con la mano, no los quitéis con papel. ¿Por qué? Porque entonces arrastráis, mancháis el papel y esto es tiene que estar muy suelto. Otra manera de hacer las gotas, que ahora os lo explicaré también, ya que estamos en Navidad. ¿Veis? Y luego siempre al revés, al revés. Si lo hacéis más lento, salen más gordas y más planas. Si lo hacéis más cerca del papel, quedan como con movimiento. Entonces, con eso también son maneras de trabajar las gotas. Y eso es una cosa que tenéis que también empezar a aprender, pues eso, cosas que nos pueden servir en momentos dados. Fijaros que yo, en algún punto de aquí, voy a hacer también alguna gota de aquí. ¿Por qué? Porque es como si la ola rompiera y va a estar después. Bueno, manera también es, ponéis aquí encima del cepillo de dientes, ¿veis? Más altas, más gordas. ¿Vale? Si lo hacéis en casa, ahora en vacaciones, que tenéis tiempo, si tenéis tiempo de hacer algo en vacaciones y queréis hacerlo más laboriosamente, podéis venir y decir: y entonces en enero lo traéis. Era una broma. ¿Vale? Bueno, con esto sería ya un poco lo que es el tema del dibujo y el movimiento. ¿Veis? Todo lo que es el movimiento de las olas. ¿Qué se marca cuando dibujamos? Yo lo que aquí marco siempre son 4 líneas muy importantes que me puedan dar el movimiento que yo quiero. ¿Veis? Este sube hacia aquí, este me hace una unada aquí, pero también sube, porque esto es lo importante. Esto lo vamos a hacer por negativo y fijaros que aquí no dibujo nada, porque aquí lo vamos a sacar por negativos en la parte oscura azul de arriba. No me voy a complicar mucho la vida. Aquí será de color azul y aquí será de color verde. ¿Vale? Okay. Para hacer la parte de la esponja y que quede vaporoso, esto todo de aquí, y conservar los blancos, podemos hacer 2 cosas. Una, utilizar la esponja, o en su defecto también podríamos utilizar la cera, la vela. La vela la podemos utilizar en algún caso para algún blanquito de aquí. Luego lo haremos. Primero vamos a hacerlo de la esponja y voy a hacerlo de la parte de arriba. Mira, mojamos la esponja y entonces lo que, en vez de chorrear con agua, lo que hago es, ¿veis? Mojo muy esporádicamente, No chopa, pero voy dándole humedad al papel. Poquito, ¿veis? Pero solo en la parte donde va la vaporosidad. Porque entonces cuando yo venga ahora a darle la pintura azul, aquí me creará una cosa muy vaporosa. Entonces utilizamos o un cobalto o un turquesa, podemos ponerle un poquito de turquesa. Este de arriba lo vamos, como hemos dicho,
Pues vamos a poner un poquito de índigo para darle... Lo vamos a hacer en azul. Entonces, ¿veis? Completo aquí. La parte de arriba. Y voy arrastrando, voy arrastrando, voy arrastrando. Entonces, a medida que me acerco a la parte húmeda, ¿veis? Se me va fundiendo y entonces le vamos dando, le vamos dando. Y aquí la parte húmeda. Y entonces cuando ya tengo esta palla, vengo con la esponja, ¿veis? Limpio hacia arriba un poquito, aunque tengo las gotas. ¿Para qué? Para que no me quede marca del pincel liso. ¿Veis? Entonces, uy, me queda alguna cosa que es como suciedad dentro del blanco. Me es igual porque esta tiene como si venís por aquí, por ejemplo, ¿no? Le hemos dado, ¿veis? En algún punto le podéis dar algún trocito. ¿Por qué? Porque no es blanco puro. Vale, esto es la parte de la esponja vaporosa. ¿Veis cómo nos interesan estas cosas, los goteos, que queden en blanco? Cuando lo sacamos saldrá el blanco puro puro. Aún le tenemos que dar unas unadas más fuertes, pero nos esperamos. Y entonces, para hacer lo que os decía de los blancos, podemos utilizar una vela, que también es muy interesante. Si no queremos utilizar la reserva, podéis venir con una vela y en algún punto, pero fijaros, la vela lo que va a hacer es escupir el pigmento, entonces no vamos a poder pintar después. Así como con la reserva, si quitamos, sí que podemos pintar después, con la vela no, a no ser que rasquemos. Yo soy partidario pues de 4 toques, pero muy sutiles, Es decir, que no os vengáis muy arriba, porque es importante que no perdamos. Aquí, por ejemplo, podéis venir y decir, pues, vamos dando un poquito. Y ya está. Vale, y entonces ahora nos vamos a venir a hacer la parte más clara de luz de todo lo que es la parte de la espuma. Entonces, la parte de la espuma, yo lo que hago es, fijaros, vengo y como sabéis que el blanco no existe, acordaros de que el blanco no existe, es el reflejo encima de las olas, pues le voy a dar un amarillo de Nápoles, para variar, en la zona luz. Después lo podemos tamizar. Y grado 0, acordaros de que esto es muy importante, del grado de pintura, dependiendo qué cantidad de papel hagáis, pues entonces, ¿veis? Es agua. Y entonces fijaros, lo que hago es, marco en algunos puntos, ¿veis? Le doy, no a todo, pero en algunos puntos sí que entonces es como si perdiéramos los blancos. Y ahora fijaros, lo mismo que he hecho, cojo un poquito de azul, ensucio este amarillo de Nápoles con un poquito y me queda un grisáceo, y entonces hago lo mismo en algunos puntos. ¿Para qué? Pues para que me dé la primera aguada de luz que tiene el agua, la transparencia que está debajo, y matamos un poquito también el blanco. Aquí ya estaría, y ahora ya esto lo dejaríamos así reposar, y ahora es cuando vendría, y si esta parte de aquí ya se ha secado, ya podríamos llegar a hacer la parte de las unadas. Voy a secar un momentito esto de aquí. No penséis tampoco. Como ahora ya sé el color, pues enseguida está.
Vale, ha de estar, para lo que vamos a hacer ahora, ha de estar bien seco, ¿eh? Es decir, sobre todo cuando vayáis a probar con la parte esta de aquí, de los dedos. No probéis con las yemas, porque las yemas tienen mucha grasa y aquí se transmite muy bien la humedad. Entonces, fijaros, ¿veis? Ahora aquí, en este lado de aquí, ¿veis las sombras estas que vienen proyectadas de las unadas? Sí. Entonces, ahora sí que ya vengo a buscar un pincel pequeño que puede ser un perla con punta, a poder ser pequeño, y tengo uno. Estaba. Bueno, siempre se pierde. Son ratoncitos. Bueno, no importa, sé que está porque lo he cogido antes de terminarlo, ¿ves? Vale, ¿veis? Y entonces, ahora, por ejemplo, lo que sí que haría es coger un poquito, solo, de agua limpia, como está seco, y fijaros que paso un poquito de humedad, nada y menos, ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces quiero que algunas hojas, algún trocito se me abra, otros no. Y ahora ya vengo a buscarme el color más potente de la unada y, por ejemplo, ¿veis? Aquí ya empiezo y... Lo veréis ahora bastante potente, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que pensar que después, cuando esté seco, pierde. Entonces no os preocupéis, es decir, ¿veis? Y dais unas notas con movimiento. Hacéis una que baile, otra que entre. Es bueno esto, que tengáis el movimiento de... Enseguida estamos, ¿Qué azul le has puesto? Un índigo y después lo he mezclado un poquito con cobalto. Sabéis que yo soy San Cobalto, el grande. Bueno, y ya esto ya me queda, ya lo dejo así, tal cual. Ahora podríamos seguir ya buscando trabajar la parte de los resquicios de las olas. ¿Veis? Aquí entonces ya empezamos con el movimiento. Vamos a hacer un trocito. Vamos a hacer justo hasta aquí y después ya seguir vosotros, ¿vale? Venga, fijaros que aquí hay en la fotografía varios trozos que ya son muy en seco, tienen que ser muy en seco. Cojo el mismo color y entonces lo que hago es doy unas pinceladas con movimiento que atraviesan, ¿veis? Las reservas y dejo lo vaporoso, No vengo a buscar. Aquí hago uno más gordo, por ejemplo. Incluso, ¿veis? Hago 4 pinceladas juntas, pero dejando blanquitos, y ahí no he puesto reserva. Si os fijáis, ahí lo que he hecho yo como si hiciera un recorte. Aquí vamos a hacer este de aquí. Más oscurito, ¿para qué? Para que cuando después saquemos la reserva veáis que entonces aparece todo de golpe. Aquí hay mucha oscuridad, entonces tenemos que ir a buscar esos colores más grisáceos también. Si le queréis dar algún marroncito al azul ese, lo agrisará. Algún sepia, si lo mezcláis y lo tratáis con más agua, ¿veis? Grado 0 os dará un grisáceo que también os puede servir para ¿qué? Para darle el movimiento ya aquí. Siempre tiene el mismo tono, la base que puede ser medio en azul, pero también coge la zona gris. Entonces os viene para acá. ¿Veis? Ya me va respetando la parte de la vela en algún punto. Seco.
y voy buscando el movimiento de esta onada. ¿Veis cómo los trazos los voy haciendo con un cierto movimiento? Igual que la ola va haciendo aquí, ¿eh? Y veis, donde me he puesto la parte oscura, es decir, el lápiz, esos rayas que yo me marco, pues entonces voy marcando. Aquí también. Y fijaros, ahora con el mismo movimiento que tenemos aquí de agua, ¿veis que ya va buscando una dirección? Me cojo la esponja, la escurro bien para que no tenga tanta agua, limpio un poquito, y el mismo color que hemos utilizado lo pongo en la parte de abajo. Pero veis, voy moviendo la esponja, ¿eh? No hago 1, 2, 3, 4, 5, no. Voy moviendo, ¿para qué? Para que me coja señales completamente diferentes, ¿eh? La marca sea completamente distinta, ¿eh? En algún sitio arrastro, ¿eh? Con la misma esponja podéis ir jugando muchísimo, ¿eh? Que también es muy muy divertido. Entonces en algún punto más oscurito también le podéis dar. ¿Veis? Si yo vengo con un color más oscuro, con la humedad que le hemos dado, y después de haber usado la esponja con humedad, la ponéis, explota la pintura y entonces me crea algunos oscuritos que son muy interesantes. Es probar, ¿eh? Que decir, también podéis arrastrar con la misma esponja si tenéis algún sitio que tenga color, ¿eh? Y ya está. Y esto ya lo dejaría. Esta parte del movimiento que hemos dicho que lo vamos a utilizar más en verdes. Los verdes sabemos que son muy complicados. Entonces, yo lo que os recomiendo es que los mezcléis con los azules. El que tenga, por ejemplo, el Ocean Grey, que no es el caso, yo lo tengo, yo también lo voy a utilizar en algún punto, pero es importante que lo mezcléis también, o el indigo, o el Ocean Grey, por ejemplo, con un verde primavera, da un verde mar muy bonito. Le podéis poner en algún punto algún turquesa que rompa con el blanco, que también queda muy bonito. Yo esto es recomendación, ¿eh? Después... ¿Vale? Fijaros que entonces mezclo, ¿veis? El índigo con un amarillo, con un verde primavera, por ejemplo. ¿Veis el verde tan bonito que da? No es Ocean Grey, pero casi, ¿eh? Entonces, yo os lo digo porque a veces cuando hacemos las mezclas de color, pues sepamos también de, ostras, ¿qué verde mar puedo conseguir bonito? Entonces, como los verdes puros son tan feos, pues entonces no nos interesa. Entonces, fijaros, aquí ya vamos a empezar a hacer con unos colores bastante, sobre todo en seco, ¿veis? Un movimiento, que venga un zigzag en algún punto, y veis, dejo en medio trozos y no lo hago todo, vengo y pulverizo. ¿Para qué? Para que se me rompa. ¿Veis? Ya no queda la raya fija y entonces pulveriza. Ahora vengo justo y voy a hacer la parte de al lado y pulverizo al lado. Ahí lo hago al contrario, efectivamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Veis que busco el movimiento también de la ola? Con el lápiz, ¿veis el triángulo este que he creado aquí? Lo vamos a marcar en más oscuro para que veáis. Y ahora un poco de índigo en algún punto que se me mezcle con los verdes estos. Aquí busco este movimiento de la ola, porque es importante que sobre todo le vayáis dando un cierto movimiento. Aquí vuelvo a marcar. Ahora, esto está seco.
le doy humedad con el vaporizador. ¿Por qué? Porque esta es como si fuera la sombra de la parte de arriba. Pero la hago, ¿veis? Que como queda más azulada, queda otro tono. Ya no queda tan índigo oscuro, sino queda un índigo más clarito. Y ahora vamos a ir a los verdes de aquí. ¿Veis? Voy mezclando y voy dándole unos oscuros y unos claros. Unos oscuros, unas partes mojadas y otras en seco. Y así voy trabajando. ¿Y qué voy haciendo? Fijaros que aquí me voy trayendo todo el triángulo, este de aquí, ¿veis? Como si la unada, os lo explicaría así, para que veáis. ¿Veis? Esta unada viene aquí, en triángulo. ¿Por qué? Porque entonces esta me viene así y esta baja así, para que le dé la forma. Parece una tontería, pero después queda muy bonito. Por eso espero. Y aprovecho y vengo y vaporizo. ¿Para qué? Para que él vaya trabajando, porque lo bonito de la acuarela es que trabaje. Vamos a ver las verdes. La parte de abajo, yo decía de hacerla más verdosa, porque queda, para mi gusto, más bonita el contraste del azulado y el verdoso de... ¿Veis? Las pinceladas, cuando yo las hago del agua, vengo con el pincel y vengo, como esta baja, pues hago un zigazaga, ¿veis? Como zetas, y me viene hasta aquí. Y aquí la uno con esta más pequeña. Esto estas navidades podéis practicar, que es bonito. Aquí. Voy viniendo. Entonces ahora cojo y vamos a trabajar, en vez de hacerlo tan grueso, vamos a trabajar con la punta también. Fijaros que vengo aquí y entonces voy haciendo algunas rayitas muy finas. Así como algunas me interesa gordas, algunas también me interesa que sean muy finitas. ¿Por qué? Porque entonces creo también unos ciertos movimientos. ¿Veis? No corto, en algún sitio mojo. Donde está muy seco, le podéis dar rápido para que se os corte y que os quede vaporoso. Otra manera también muy bonita es que utilizáramos, si vamos a hacer un poquito también, ahora en cuanto... También vamos a hacer un poquito de gris para darle que no sea todo del mismo color, y hacemos un gris pero verdoso. La misma mezcla que tenemos aquí, la hacemos un poquito gris, pero que tienda a más verdoso. ¿Para qué? Para que nos haga más contraste también. Y movimiento, nadie va a ver la acuarela, nadie va a estar en la playa viendo el movimiento de esa ola, os lo puedo garantizar. Entonces, voy buscando. Sepia. Un sepia. O si tenéis un gris de paint, también lo podéis mezclar. ¿Y veis cómo va cogiendo el movimiento? ¿Veis? Aquí le voy dando movimientos, con trazos, y cosas pequeñitas y cosas largas. Corto solamente. Vamos a quitar este de aquí. ¿Veis? Aquí ya le vamos a dar con cobalto y gris más oscuro la parte de la sombra. En grado cero.
¿Y qué pasa? Que si yo aquí le estoy dando tanta humedad y tanta oscuridad, si me reserva los blanquitos, acordaos de que estos blancos son los de cera, paso por encima de la reserva, hago las marcas para que me dé la luz. Y grado cero, Sí. Luego ya cuando le quitemos la reserva veréis que gana muchísimo luz. ¿Veis? Aquí le doy algunos toques para hacer oscuros, igual que hemos hecho con la esponja si queréis. Y valoramos si hace falta algún movimiento más. ¿Veis? Por ejemplo, aquí haría falta algún movimiento porque este blanco no me gusta. Vais valorando y cerráis, pero veis en direcciones completamente diferentes para que no se vean, pues eso, que se vea un cierto movimiento. Después incluso limpiaremos, Habría que cerrar aquí, y vamos a cerrar con más verdoso. Pensé que se lo... Entonces aquí ya voy rápido, no os preocupéis que os va a dar tiempo, tenéis. Si alguien quiere quedarse a mediodía, os quedáis y abrimos luego por la tarde y ya está. Voy cerrando en algún punto. Entonces aquí ya, fijaros, me interesa cerrar el cuadro, pues en algún punto ya, aquí también lo hago grande, sin miedo. Y veis, me salgo de la cinta, no me importa, no os quedéis a medias. ¿Por qué? Porque si no luego cuando le quitéis el papel es cuando os queda mal. Entonces es bonito, acordaros de decir, pues paso por encima del papel. Ya cuando quitemos, sé que es gastar pigmento, pero merece la pena que tengáis unas obras pues completas. En algún punto, ¿veis? El movimiento viene ya desde aquí arriba, pues se lo voy moviendo desde aquí arriba. Bueno, ya tiene bastante movimiento, ¿veis? ¿Ahora qué haremos? Ahora podríamos valorar lo que son las sombras de las espumas, y entonces las sombras de las espumas tienen que ser con la esponja. Volvemos a utilizar la parte, la esponja mojada, mojo, para darle el movimiento, por así decir. ¿Veis? Humedezco en la parte de abajo solo, Y entonces ahora ya vengo y solo que le deis un poquito, y arrastréis. Como le hemos dado en la humedad, podéis o marcar moviendo o bien estirar, que también es muy interesante. ¿Para qué? Para que nos dé un cierto movimiento. Vamos a taparlo un poquito y ya está. ¿Veis? Y aquí ya me quedaría esa parte vaporosa. Si queréis en algún punto que os quede demasiado, podéis venir y limpiar un poquito, tirar hacia arriba. Si os falta alguna sombrita, si veis que es suficiente, pues que no os compliquéis. Cosas interesantes, a mí me gusta mucho también algún toque, no sé cómo saldrá, porque así potenciaremos más el blanco, exacto, y cuando salgamos las esquichadas blancas, pues saldrán mejor, creo yo, ¿vale? Ahora ya lo tendríamos casi todo valoraríamos. ¿Necesitamos algún punto de interés o algún oscuro? Yo creo que sí, pues valoro. Venga, ¿veis? Por ejemplo, ¿veis esos oscuros de aquí tan bonitos? Pues esto ya los podéis hacer dibujando uno, otro aquí, ¿sabéis? Es decir,
dándole, pero ahora ya es valorando, ¿eh? ¿Qué es lo que quiero hacer y hacia dónde voy a ir? No pintar por pintar, ¿eh? No se trata de eso. Ahora ya veis, y uno en verde y otro, ¿eh? Y veis el movimiento que le hago con tiras largas y un zigazaga, pero que me lo estire. Como después vamos a sacar la reserva, nos quedarán esos blancos muy, muy, muy potentes, ¿eh? Entonces, de aquí, ¿veis? Esta podemos utilizar, por ejemplo, ¿veis? El turquesa, que no lo hemos utilizado. Nos venimos aquí y en la parte de aquí de la ola, por debajo, le ponemos un turquesita para que nos dé ese movimiento que yo creo que... ¿Veis cómo tienen cierto movimiento? Sí. Menos mal, Elena, que te tengo aquí. Un punto, ¿veis? Y entonces vais valorando. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, le falta... Esto lo iréis observando, vosotros después, Pero veis, aquí, si le he puesto este, fijaros si aquí ponemos un turquesita también, que le dé... Vale, ya está, venga. Lo que es la reserva, ¿veis? Yo ya he quitado la reserva, la quitamos con un papel, sobre todo, ¿para qué? Para no rascar con los dedos, y entonces ahora es cuando valoramos. ¿Veis que está todo muy, muy blanco? Pues entonces vengo y en algún punto vuelvo a darle el amarillo de Nápoles, ese es tan maravilloso que decimos, que incluso encima del color que tenemos nos lo va a verdear. No en todo, simplemente en algún punto. Veréis que cómo nos cambia el tono de color, Entonces, ¿veis? Solo que le deis en algún trocito, ya cambia. Entonces, vamos a ver un poquito más. Y en la espuma también le vamos a poder dar en algún punto algún amarillo de Nápoles. ¿Para qué? Para disimular esos blancos en grado prácticamente agua, No os compliquéis la vida de decir, es que... No, dais un poquito en algún punto para romper. Y entonces ahora, algún oscuro que falte, pues se lo podemos dar directamente ya. Venimos aquí, entonces... ¿Para qué? Para delimitar. ¿Veis estos trozos que están aquí de reserva que hemos puesto? Pues entonces no me interesa que estén algunas, pues entonces vengo y lo quito. Y le doy más oscuridad. Más oscuridad, más oscuridad. Algunos los podéis dejar, pero otros no. Y entonces, como hemos esquichado tanto, pues podéis disimular algunos, en los goterones, alguna gotita que se vea y rompéis los blancos para que no se vea todo tan... Y así le vamos dando el mismo movimiento, ¿veis? Y si la ola hace este movimiento, aquí rompe y aquí vuelve a hacer una forma hacia arriba. Entonces es la que tenéis que intentar conseguir, esa forma tan bonita aquí. Intento romper algunos de los blanquitos, pero no todos. ¿Veis cómo va cogiendo el movimiento? Un poquito. Aquí también. ¿Veis? Entonces es que vosotros valoréis ya aquí qué queréis hacer, de decir, ostras, pues mira, aquí le voy a dar un poquito de más oscuro. Rompo por aquí. También importante que cojáis la esponja y
en algún punto rompáis, simplemente que ahora le estoy dando ya con el oscuro del color, pues también quedan algunas, como si fueran algunas esquichadas. Y bueno, básicamente pues eso, en algún punto, ¿veis? Podéis estirar con la misma esponja y con un poquito de color, paséis por encima de los blanquitos estos que quedan, me siguen marcados, pero no quedan tan estridentes y tan blancos, ¿vale? Y entonces ya, yo ya lo dejaría. Ahora lo que haría es secarlo, limpiar, venimos con agua limpia, y decimos, venga, aquí me interesa, pues por ejemplo, limpiar con agua limpia, en algún punto limpiáis con agua limpia, y entonces contáis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, limpiáis, ¿veis? Y sale, ¿veis? Salen los trocitos estos que hemos limpiado, y entonces nos aparecen blancos. Si el papel es bueno, es perfecto, pues sí. Entonces es muy bueno para que tengáis en cuenta, decir, pues mira, limpiáis en algún sitio que os interese. ¿Veis? Por ejemplo, aquí vamos a hacer esta onada, un poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿veis? Humedece, ¿veis? Y rompo ese oscuro. Estas cosas las podéis practicar estas navidades y lo hacéis como ejercicio, ¿vale? Entonces yo ahora, tal como lo veo, a mí me gusta bastante. Pero ¿qué pasa? Que me he comido también mucha luz. ¿Qué podría hacer? Pues contrastar a lo mejor con algún oscuro, algún puntito más que yo vea, que digas, pues mira, aquí por ejemplo, ¿veis? Esa indicación de movimiento que viene aquí, aunque me cargue los blanquitos, no me importaría, y entonces, ¿veis? Ya le doy esta inclinación que sube, y entonces es jugar con eso. Es decir, ahora es cuando tengo yo que valorar y saber también que es muy importante el parar. Eso, sobre todo, tenéis que tenerlo muy en cuenta, que la acuarela, tanto es importante el pintar como el parar bien, en su justo momento. Si no, a veces pues podemos estropearla. ¿Veis? Y mover el pincel sin miedo, con agua pero sin miedo, porque a veces estáis vosotros pintando y hacéis tac, 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 y entonces se nota lo voy a fastidiar. Venga, va, si lo fastidio pues es un papel, no os preocupéis, no tengáis miedo, Bueno, ya está bien. Venga, va, ahora os toca a vosotros, yo ya he acabado.